Bueno, aquí estoy otra vez. Vamos a continuar con el tema 1 de campo gravitatorio. Estamos hablando del campo gravitatorio. Y pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta 2. Flujo de un campo vectorial. Bien, pues ahora nos vamos a centrar en los campos vectoriales y vamos a ver qué es eso del flujo. Bien, antes de nada, ponemos aquí un puntito y voy a decir un concepto de notación, el concepto de incremento. Bueno, este vídeo, lo mismo, el apartado 2, lo mismo lo hago en 2 vídeos, porque si yo veo que se alarga, corto, y luego hago un tercer vídeo terminando este apartado para el último punto que puede ser más largo. Bien, ¿qué es un incremento? Por ejemplo, si voy a poner, por P voy a representar el precio de una bici. Si el precio de una bici inicial en un momento dado es, yo que sé, 200 euros, y cuando pase un año veo que el precio final es 220 euros, el incremento es lo que ha cambiado, en cuanto se ha incrementado el precio desde el estado final hasta el estado final. Se representa así. A la letra P, que es con la que estamos representando el precio, le pongo este triángulo delante. Esto es una letra griega, es la del delta mayúscula. Bueno, mayúscula. Bueno, qué difícil escribir con esto. Y un incremento siempre significa la letra que hay aquí. Si hemos puesto P, pues P final menos P inicial, que sería 220 menos 200, pues 20. Luego el incremento siempre se calcula final menos inicial. Ha sido 20 euros. No tiene por qué ser siempre positivo. ¿Por qué no pueden bajar los precios o la magnitud que sea? Entonces, un incremento negativo, si saliera alguna de un incremento negativo, se habla de incremento, pero negativo se sabe que ha disminuido el valor. Bien, esa es la idea de incremento. Bien, nosotros en física utilizamos muchas veces en lo que llamamos incremento diferencial. Un incremento diferencial es que dejamos que pase muy poco tiempo. Entonces el incremento de la magnitud será muy pequeñito, tanto que casi no habrá dado tiempo a que cambie el precio, o de la magnitud que sea. Se puede hablar de incremento de velocidades de un coche que vaya circulando, incremento de temperatura, si yo estoy midiendo la temperatura de una habitación y va cambiando. Bien, pues un incremento infinitesimal, en vez de por la letra delta, lo representamos por la letra D minúscula. Delta de P sigue significando lo mismo, es el precio final menos el precio inicial, pero hemos dejado que pase muy poco tiempo, de tal manera que esto, muchas veces le decimos que esto es un infinitesimal, ha cambiado muy poco. Es decir, aquí el P final es casi igual al P inicial. No son iguales, o en general no tiene por qué ser iguales. Ha podido cambiar, pero poco habrá cambiado. ¿De acuerdo? Luego vamos a utilizar incrementos en general. Y cuando hablemos de incrementos pequeñitos, pues diremos que es un incremento infinitesimal. O también podremos decir que es un diferencial. Bien, esto es la manera en la que hablamos los físicos, que a los matemáticos no les gusta nada, porque en realidad esta definición no es para nada así. En matemáticas, una función, dada una función, pues se define el diferencial, bueno, pues de una manera donde aparecen unas derivadas y todo eso, pero si los físicos trabajáramos de manera estricta con los diferenciales tal y como lo definen los matemáticos, al final del cuento
sería lo mismo, aplicaríamos lo mismo, un incremento pequeñito. Luego nosotros nos vamos a profundizar más en lo que son las matemáticas. El que estudie matemáticas pues ya se verá exactamente cómo se define un diferencial de una magnitud o de una función, y ya se verá que no es exactamente esto, pero a efectos prácticos los físicos utilizamos esto y nos va muy bien. Bueno, una vez que hemos visto esto, vamos a ver otro concepto. Luego cambio de color. La vida es así. Bien, ahora vamos a ver lo que es un vector superficie. Bien, imaginemos que tenemos una superficie plana, como la de un folio, pero todo plano, con la forma que sea, rectangular, circular, la que sea. Bien, se define el vector superficie y se suele representar por S y una flechita arriba para indicar que es un vector, al vector que es perpendicular a la superficie. Eso lo voy a representar aquí así, parece que es perpendicular y está apoyado en la superficie. Bueno, podríamos decir que su punto de aplicación está en el centro geométrico. Claro que a veces será difícil ver cuál es el centro de una figura rara, pero eso es lo de menos. Está en el centro de la superficie y es perpendicular a la superficie. Y su módulo se dibuja de tal manera que su módulo, que representaremos el módulo simplemente así, o también se puede poner así, o con doble palote. De estas tres maneras se puede representar el módulo de un vector. A mí me gusta así, más simple. Pues bien, el módulo es igual al área de esa superficie. Esto es un vector superficie, hombre, para el caso particular, pero es que tenemos que definirlo así, de una superficie plana. Porque si no fuese plana, pues no podemos decir que sea perpendicular, porque perpendicular ¿en qué punto? Aquí me da igual en qué punto, porque perpendicular es siempre así. Bueno, así o asado, o para abajo, perpendicular. En realidad, cuando se define un vector superficie, hay dos posibilidades, o en ese sentido o en este sentido. Lo voy a llamar prima porque es distinto, tiene el sentido cambiado. Cualquiera de los dos vectores es un vector superficie. Y tenemos la arbitrariedad, la libertad de elegir para allá o para acá. Pero claro, cuando se va a hacer un ejercicio, un razonamiento teórico con matemáticas, habrá que indicar en un dibujo o de alguna manera cuál es nuestro vector superficie, cuál me he decidido yo a adoptar, este o este, para mis cálculos. ¿De acuerdo? Bien, esto es un vector superficie. Se define para una superficie plana. Y ahora vamos a qué ocurre si la superficie no es plana. Pues no existe. Si yo tengo una superficie curva, no sé si se ve aquí, una superficie curva, no existe el vector superficie, porque no existe la perpendicular. ¿Qué se hace? Pues lo que se hace es dividir esta superficie en trocitos de superficie. Bueno, no lo voy a dibujar todo porque tampoco, pero para que hagáis una idea. Y los cojo tan pequeñitos que al final cada uno de ellos es plano. Yo haría esto y algunos dirían, sí, pero es que tú coges cuadritos y cada uno tiene una pequeña curvatura. Bueno, no pasa nada. Ese cuadradito de aquí, ¿vale? Si le hago un zoom y ahora lo veo así, pues ahora sigo dividiendo. ¿Y todavía no me sale plano? Vale, pues cojo uno de aquí, le hago un zoom y lo sigo dividiendo. Y hago los zooms, no sé si se puede decir zooms, los zooms, no sé, que me haga falta hasta que tenga plano. A esta superficie, que ya sí es plana, se llama superficie elemental o diferencial. ¿Tal? O diferencial.
Y para esta superficie pequeñita sí que se puede definir un vector superficie. ¿Cómo es? Perpendicular a la superficie, y ya sí sé lo que es perpendicular porque esto es plano. Bueno, y me tendré que decidir si cojo este sentido o el contrario. Si yo cojo este sentido, pues este vector superficie, por lo que he dicho antes, le vamos a poner una D delante al vector superficie para decir que es un vector superficie infinitesimal, elemental o diferencial. Yo creo que de las tres maneras se podría decir. Como he dicho antes, infinitesimal, diferencial o elemental. ¿Y qué ocurre entonces cuando hagamos esta división? Que cada trocito elemental, enanísimo aquí, tiene su pequeño vector superficie. Se lo podría dibujar a cada uno de los trocitos, que no lo voy a dibujar, claro está. ¿De acuerdo? Luego, en una superficie curva no existe un vector superficie, pero sí se puede definir sobre ella vectores elementales de superficie. Bueno, y para terminar con esto del vector superficie, para el caso particular de que tengamos una superficie cerrada, como una esfera hueca, aquí he dibujado una superficie cualquiera, a ver si se entiende, esto está encerrando un volumen, como un globo inflado. Bien, para el caso particular de que tengamos una superficie cerrada, lo mismo, si quisiéramos ver el vector superficie, pues no está definido porque esto es curvo, y tendríamos que dividir en trocitos de superficie elementales. Bien, lo único es que aquí el sentido habría que tomarlo siempre hacia afuera. Es decir, sería así. El vector superficie elemental es hacia afuera. Es decir, siempre tenemos la libertad de elegir el sentido del vector superficie para un lado o para otro, si la superficie es plana, o cuando es curva, a cada trocito plano. Pero si estamos trabajando sobre una superficie cerrada que encierra un volumen, entonces se toma como criterio tomar cada vector superficie de cada trocito su sentido hacia afuera. Es perpendicular, porque tiene que ser perpendicular, y su sentido hacia afuera, siempre. Muy bien. Pues, ya que hemos visto esto, pues vamos a ver, por fin, qué es el flujo. ¿Qué color? Flujo, que entendemos por el flujo. Vamos a definir el flujo de un campo uniforme para hacerlo fácil. Luego generalizaremos. Flujo de un campo uniforme. ¿Qué significa eso? Pues que tiene el mismo valor el campo en cualquier punto. Y también lo vamos a hacer fácil. A través, más fácil todavía, de una superficie plana. Pues bien, vamos a definir el flujo para este caso particular. Bien, voy a dibujar aquí las líneas del campo de un campo uniforme. Puesto que en cada punto tiene un vector que todos son iguales, es uniforme, luego todos apuntan hacia el mismo sitio. Esto significa que si yo cuando viera las líneas de fuerza o las líneas de campo son paralelas. Acordaros que hay que dibujarlo con un incremento constante. Bueno, aquí para hacerlo fácil voy a dibujar los dibujos horizontales. 2. Así. No lo dije en el vídeo anterior, lo podía haber dicho, pero bueno, ahora lo digo. Para un campo vectorial uniforme, las líneas de campo tienen que ser así. Vale. Bueno. Y ahora vamos a meter aquí dentro de ese campo, una superficie plana. Estamos con superficie plana.
Y en general, bueno, pues no la tengo que poner ahí paralela ni nada de eso. En general la voy a poner con un cierto... A ver si yo dibujo. Esto me trae por la calle la amargura. ¿Has visto? Vamos a ver. Es que como no lo visualice primero, no lo sé dibujar. Vale. Esto representa como un folio ahí metido. Una superficie plana. Voy a definir el vector superficie perpendicular y voy a tomar el sentido para acá. Este es el vector superficie. Esto no lo he puesto, el vector del campo, que lo voy a llamar en general el vector A. El campo es una magnitud A, lo que sea. Bien. Pues, fijaros, en este punto, el vector del campo es para acá. Estoy viendo que entre el vector S y el vector A hay un ángulo que aquí dibujo y lo voy a representar por la letra griega teta. La letra griega teta es esa. El ángulo entre S y A. Vale. Pues bien, se define el flujo de este campo vectorial a través de esta superficie como, bueno, y esto se representa por la letra phi, como el producto escalar de A, del campo, que es uniforme, por el vector superficie. Esto es el flujo del campo uniforme a través de esa superficie plana. Antes que nada, ¿qué unidad tendrá esto? Lo pongo aquí. La unidad que tendrá el flujo será igual a la unidad que tenga A, que no lo sabemos, porque todavía no sabemos de qué campo hablamos. Cuando hablemos del campo gravitatorio, pues ya veremos, pondremos la unidad del campo gravitatorio, si es el de eléctrico, el eléctrico. Por la unidad de una superficie, que si estoy trabajando en el sistema internacional de unidades, pues es metro cuadrado. Bien, pues la unidad que tenga el flujo será la unidad del campo por metro cuadrado. Bien. Vamos a ver si esto le vemos un poquito de más significado. Bueno, recordad que un producto escalar es producto de módulo, ya no le pongo la flecha, por el coseno del ángulo que forman. Bien. Yo podría ver, bueno, ¿cuándo el flujo me saldrá lo más grande posible? Bueno, el flujo me saldrá lo máximo, control Z. Cuando θ sea 0, el coseno de 0 es 1 y el flujo me va a salir su valor máximo. Lo voy a poner aquí, el valor máximo. Esto en 1, pues es A por S. ¿Qué pasa cuando el ángulo sea... Vaya, lo voy a hacer de otra manera. Cuando el ángulo θ vaya creciendo. Pues bien, si el ángulo θ va creciendo, el coseno, acordaros, el coseno va a ir disminuyendo. Y por lo tanto, el flujo ahora va a ir disminuyendo. Y esto va a ir ocurriendo hasta que llegue a que el ángulo es 90 grados. En este caso, el coseno de 90, bueno, de θ, que ya he puesto aquí que es 90, me sale 0. Y para este caso particular, el flujo es 0. ¿Cómo interpreto yo estas cosas? Pues vamos a ver. Esto voy a ver un momentito. Estoy diciendo, yo tengo... Ya la superficie no la voy a dibujar así. Voy a hacer un dibujito. Aquí tengo... Joder. Aquí tengo las líneas del campo. Vale. Si yo pongo aquí una superficie con θ igual a 0, eso es la superficie, la dibujo. Dibujar una línea es mortal con esto. Vale. Si está perpendicular, bueno, lo voy a dibujar así. Esto sería el vector superficie
es paralelo al vector del campo, que en cualquier punto lo voy a dibujar aquí, ¿eh? Que lo tendría que estar aquí, pero para que no se vea, ¿vale? En este caso es este. Cuando el ángulo empieza a aumentar, significa que esta superficie, si yo empezara a hacer que el ángulo aumentara, significa que la superficie la estoy girando. Si yo ahora no le voy a pintar el fondo. Si yo ahora el vector superficie es así, lo he girado, este es el vector A, ahora sí lo dibujo aquí que no guarrea. Fijaros que antes θ era igual a 0 porque este vector coincidía con este. Ahora va aumentando. ¿Qué ocurre? Que al ir aumentando significa que estamos girando. Y el flujo se ha hecho menor. Y esto se va a ir haciendo menor hasta que se hace 0 para el caso de que θ sea 90. Y eso significa esto. Vector superficie y el vector del campo, lo dibujo aquí, es así, son perpendiculares y estos son 90 grados. Y aquí el flujo es 0. Bueno, estoy haciendo esto para que de una manera un poco intuitiva se esté viendo la interpretación que se le puede dar al flujo. ¿Qué significa el flujo cuando se hace este cálculo? El flujo viene a representar el número de líneas del campo que atraviesan la superficie. Entonces, claro está, si yo pongo la superficie así, el flujo me sale 0 porque ninguna línea de campo atraviesa esta superficie. Cuando tiene un poquito de ángulo, como aquí, pues bueno, el flujo aquí tiene un θ grande, no pasará mucho, porque tiene mucho ángulo, no pasarán muchas líneas de fuerza. ¿Cuándo pasarán más líneas de fuerza o de campo? Bueno, pues cuando yo voy a guardar esto, cuando yo la superficie la ponga perpendicular, que para este caso el vector superficie es paralelo al vector, estoy guardando, al vector A, y entonces así es cuando pasan más líneas. Esto es como si yo tuviera, para hacerme una idea, si estuviera lloviendo y yo tengo un cubo de agua, ¿cuándo entra más agua? ¿Cuando lo pongo la superficie del cubo así? ¿O cuando el cubo lo pongo inclinado así? ¿O cuando lo pongo el cubo justamente con su superficie, el vector superficie perpendicular a la lluvia? Así no entra. Así entra un poquito más, y cuanto más lo pongo así, así es cuando más entra. Eso es lo que viene a significar. Estrictamente, como cuando uno dibuja un campo puede aplicar la escala que quiera, yo me dicen, dibuja las líneas de campo de este campo, pues yo puedo dibujar así, pero otro dice, bueno, yo voy a aplicar una escala más pequeña, y las dibuja más separadas. Entonces, no puedo decir que el flujo, cuando yo pongo aquí una superficie, y aquí pongo la misma superficie, contra, aquí veo que pasan 3 líneas, y aquí pasa, bueno, de chiripa 2. Entonces, ¿qué? Depende de la escala de lo que yo dibuje el flujo. Por eso, para decirlo más estrictamente, el flujo se dice que es proporcional al número de líneas del campo que atraviesan esa superficie. Eso sí, el flujo es proporcional, se suele representar la letra alfa, al número de líneas que atraviesan la superficie. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿y si yo tengo una superficie, para acá va el campo, y a mí me dio la gana de poner el vector superficie para atrás? Bueno, cuando esto ocurra, el flujo se calcula igual. A por, perdón, aquí pues, no sé por qué he puesto diferencial, y no es un diferencial, es una superficie. A por S. Lo que pasa es que como este ángulo ahora ese ángulo es mayor que 90 grados, cuando yo haga esto, producto de módulo
por el coseno de un ángulo entre 90 y 180, esto es negativo, menos lo que sea. Luego el flujo sale negativo. Luego, bueno, por eso cuando calculemos el flujo de una superficie tendré que decir, oye, que tomo nuestra superficie para acá. Y entonces, si fuese para acá, pues me saldrá positivo. Que lo tomo para allá, me va a salir el mismo valor pero negativo. Luego, hay que especificar siempre para dónde vamos a tomar vector superficie. Salvo para el caso particular de que sea una superficie elemental, que forma parte de una superficie cerrada, que entonces ya he dicho que el vector superficie tiene definido su sentido hacia afuera. Bueno, pues ya hemos definido el flujo de un campo uniforme a través de una superficie plana. ¿Y si la superficie no fuese plana? ¿Y si el campo no fuese uniforme y por lo tanto cambia de un sitio a otro? Bien, hago una pausa, borro y explico eso. Bueno, vosotros no vais a enteraros de la pausa. A ver. Bueno, creo que ya está. He borrado. Bueno, y lo que acabo de decir. Le he puesto el titulito de flujo elemental. O podría ser flujo diferencial. Bueno. El caso es, ¿qué pasa si yo tengo una superficie curva cualquiera? Un campo vectorial que no tiene por qué ser uniforme, cualquiera. A ver, y si no es cualquiera, sus líneas de fuerza pues son de toda esta manera. ¿Se podrá calcular, mi pregunta, ¿se podría calcular el flujo? Hombre, si tenemos en cuenta que hemos dicho que el flujo es una manera de medir cuántas líneas del campo atraviesan la superficie, pues está claro que aquí habrá líneas que atraviesen esa superficie. Luego, existe ese flujo, pero no lo puedo calcular pues multiplicando A por el vector superficie, porque A, primero, el vector superficie no está definido, esto es curvo, y luego A va cambiando de un punto a otro. En este puntito de la superficie tiene un valor distinto aquí, y otro que aquí, y otro que aquí. A lo largo de la superficie que yo quiero estudiar, A toma distintos valores. ¿Qué hacemos? Pues lo que antes hemos dicho con el vector superficie elemental. Vamos a hacer trocitos, trocitos tan pequeños como me sea necesario. Es decir, vamos a dividir la superficie entera, la forma de la superficie sería igual, da igual. Yo lo podría hacer así, mentalmente, yo lo puedo dividir así, o dibujando, y otra persona podría hacer otra figura, y tendrán otros vectores, otras superficies elementales, da igual. Cada uno tomaría lo suyo. El resultado no va a cambiar porque una persona lo divide de una manera y otra. Tendremos que hacer divisiones hasta llegar a que los trozos elementales, bueno, voy a hacer aquí un zoom, sean planos, como antes dije, pero también con la condición de que sean tan pequeños que el vector A en cualquiera de los puntos es el mismo. Es decir, el vector A cambia de punto a punto, pero si yo empiezo a hacer un zoom, acercándome a un punto, llegará esta superficie será tan microscópica que yo puedo decir que el vector aquí, por ejemplo, imaginaros que es para acá, pues es el mismo que si lo dibujo un poquito más para acá. Es que no da tiempo a que cambie. Esto es tan microscópico que el vector A es el mismo en cualquier parte de esa superficie. Bien, y como es plana, pues existe su vector superficie. Ahora le tengo que poner esto, la D, porque es una superficie elemental. Y este es el ángulo. Entonces, para este trocito sí que puedo definir el flujo, porque tengo que para este trocito es como si estuviera en un campo uniforme, porque ya no cambia de un punto a otro de la superficie, y tiene un vector superficie. Luego el flujo de este trocito, que lo voy a llamar
diferencial, y este es el flujo diferencial o elemental, es igual a A por el vector superficie elemental. ¿Y esto qué es? Pues esto es el flujo elemental, o diferencial, o infinitesimal. Yo creo que está permitido las tres maneras. Bueno, a veces los libros ni le dan nombre. Bueno, pues esto sería. Bueno, ¿y esto por qué? ¿De qué me sirve? Bueno, esto será proporcional al número de líneas de campo que pasen por esta superficie. Si yo solo calculo para todo y cada uno de las superficies elementales, bueno, pues yo podría decir, bueno, esto sería una cuenta para chino, ¿no? Bueno, una manera de hablar. Sería una obra, pero que matemáticamente se puede hacer. Vosotros todavía no vais a saberlo hacer para casos generales, pero cuando se aprendan más matemáticas, no de este nivel, sino ya niveles más serios, pues estas cosas, sabiendo cómo es la curvatura, cómo cambia el campo, se pueden calcular. Vosotros no tenéis que saber calcular esto, tenéis que saber el significado. Entonces, el flujo de esta superficie será igual al flujo elemental del trocito 1, que será ese, más el flujo elemental del trocito 2, más el flujo elemental del trocito 3, y así hasta que acabe con todo. Fijaros que esto es una suma. Vosotros quizás habéis visto el símbolo, lo voy a poner aquí de otra manera, habéis escrito el símbolo de sumatorio o suma. Esto se podría escribir la suma desde igual a 1 hasta los infinitos trozos que hay, desde aquí hasta aquí, de los flujos elementales. ¿Vale? Donde I sería un 1, I sería un 2, I sería un 3 y sería sumando. Es una manera compacta de escribir esto. Pero esta notación no se suele utilizar y no se debe utilizar cuando estos trozos son continuos. Si estuviéramos sumando números, pues sí, porque son cosas discretas. Cuando se suman cosas continuas, ¿y por qué es continuo? Porque yo he dividido esto en estos trozos, pero tú has podido hacer otros trozos distintos. Luego, realmente no existe el fisus 1, porque mi fisus 1 puede que sea la mitad de tu fisus 2. Entonces, cuando eso ocurre, cuando esta variable es continua, esto se suele escribir con otro símbolo. Es una S especial. Es una S que significa suma. Entonces se escribiría la suma de los trocitos de flujo. Es una manera más compacta de escribir. Luego, bien, estamos viendo que el flujo total es la suma de los flujos elementales, que como es continua, se escribe así. O si queréis, el flujo es la suma, y en vez de esto voy a escribir esto. Y así es como se suele escribir el flujo en cualquier caso. Este es para un caso curvo, donde el campo no es uniforme, pero esta fórmula, para el caso particular de que A sea constante, es decir, uniforme, y la superficie sea plana, me vuelve a salir el resultado de antes. Además que es muy fácil. Fijaros, lo voy a hacer. Si A fuese constante, esto es una suma, la puedo sacar factor común a la S. Esto es como si fuese un paréntesis, cogiendo todos estos trocitos. ¿Vale? Y si la superficie fuese plana, todos los vectores diferenciales de superficie o superficie elemental, todos son paralelos. La suma de todo esto me va a dar un vector para acá, que es precisamente el vector superficie, porque el módulo de cada superficie elemental es el área de cada cuadrito. Si yo sumo el área de cada cuadrito, me sale el área de todo. Luego, al final resulta que me sale el que hemos hecho antes, el flujo para el caso particular de A homogéneo y S plana. Pero la fórmula potente es esta, es aplicable en todo. ¿De acuerdo?
Y voy a ver un último punto y corto. Cambio de color. ¿Quién adivina qué color? Un color, cojamos un color masculino. Este me gusta. Bien. ¿Qué pasa con el flujo de una superficie cerrada? Flujo de una superficie cerrada. Otra. Bueno. Pues bien, imaginaros que yo tengo una superficie cerrada. Aunque yo lo dibujo así, esto es como un globo inflado. Tiene un volumen dentro. Bien, imaginaros que aquí dentro no hubiera ni fuente ni sumidero, sino que estén por aquí fuera. El campo saldrá de la fuente en todos lados y entrarán los sumideros. Por ejemplo, esta línea la alargo porque, y por ejemplo entra en este sumidero y en este vienen fuerzas de todos lados. El caso es que aquí, porque puede haber más fuentes y más sumideros, ¿vale? Donde sea. Pero lo que yo estoy viendo es que en esta superficie entrarán líneas de fuerza, pero saldrán. No se queda ninguna dentro. Luego entran y salen. Si el flujo hemos dicho que es igual al número de líneas de fuerza que pasan, pues aquí ocurre que salen las mismas y aquí, fijaros, el vector superficie aquí es hacia afuera y el campo es hacia afuera. Luego aquí resulta que el flujo cuando sale es positivo. Aquí está un flujo positivo, esto es un flujo positivo. Pero cuando entran, fijaros, aquí el vector superficie es hacia afuera, pero el campo es hacia adentro. Luego el coseno es de un ángulo mayor que 90. Aquí va a salir un flujo negativo, igual que aquí. Luego, las líneas de fuerza que entran en un volumen producen flujo negativo y las que salen, flujo positivo. Y como estamos viendo, repito, si aquí dentro no hay ni fuente ni sumidero, resulta que la línea de campo va a haber el mismo número de líneas de campo que entre y que salgan. Luego, para ese caso particular, el flujo es cero. Luego, ya estamos viendo, si dentro de una superficie no hay ni fuente ni sumidero, el flujo es cero. ¿Y si hubiera fuente? Voy a poner una solo. Pues bueno, si hubiera fuente, desde luego ahora hay líneas de fuerza saliendo. Podría haber otra fuente fuera y sumideros que pasaron su línea de fuerza por aquí. Pero estos no contribuyen al flujo, porque entra flujo negativo y sale flujo positivo. Se anulan, pero estas no se anulan. Luego, cuando haya fuentes, para el caso de que dentro haya fuentes, el flujo va a ser positivo. Al contrario, cuando haya sumideros, y aquí estoy corriendo. Si hay sumideros, va a haber líneas de fuerza de campo o líneas de campo que entren, produciendo flujo negativo. Puede haber también líneas de fuerza que entren y salgan, pero esas no contribuyen al flujo. Pues bien, esto producirá flujo negativo. Siempre que haya dentro de un volumen fuentes, esto es una fuente, ¿va a haber flujo positivo? Hombre, habrá que ver si hay más cosas, porque si hay también sumideros, voy a suponer que hay dos sumideros y dos fuentes iguales de grandes. Vamos a suponer que de cada uno de estos salen 3 líneas, de este salen 3 porque son iguales de grandes, ¿vale? Repito que no se podrían cortar, y aquí hay 3 que entran, una, otra por aquí que no se corta, 2 y 3, y estas le entran 3 porque son iguales de grandes. Pues entran el mismo número de líneas que salen, flujo cero. Luego, siempre que el flujo sea cero, no significa que dentro no haya ni fuente ni sumidero, puede haberlo, pero que estén equilibrados, de la casualidad de que sean igual de fuertes las fuentes que los sumideros.
Es decir, hay el mismo número de líneas de campo que salen que entran, y sale negativo, y sale 0, perdón. Es que estaba pensando que, bueno, cuando el flujo sea positivo, no quiere decir que no haya sumidero. Imaginaros que tengo esta fuente, pudiera tener más, y de esta, que es grande, salen 4 líneas. Y de esta, que es más pequeña, por ejemplo, entran 2. Pues aquí el flujo es positivo. Luego, un flujo positivo no significa que solamente haya fuentes. Significa que ganan las fuentes. Podría aquí haber muchas fuentes, muchos sumideros, pero hay unas líneas que salen que entran, de las que entran. Luego, flujo positivo. Y lo mismo se podría razonar con esto. Si el flujo es negativo, no significa que solo haya sumideros, puede haber fuentes. Pero que ganan los sumideros. Muy bien. Bueno, me queda un único punto de este tipo, para terminar la pregunta 2. Ese lo voy a dejar para el vídeo siguiente, que habla sobre el teorema de Gauss. Vamos a ver un teorema de Gauss así modificado para que luego, más adelante, cuando estudiemos ya el campo gravitatorio y los otros temas, el campo magnético y eléctrico, pues tengamos mucho trabajo hecho. Entonces vamos a ver un puntito en el próximo vídeo. En el vídeo 3 veremos un puntito para terminar el apartado 2. Bien, pues muchas gracias, espero que haya quedado claro y no le deis al like, por favor.